el apóstol Santiago, el capítulo 1. Aquí vamos a tener la lectura principal, la lectura en la que se basa este mensaje. Y recordemos que estamos en el mes de la Biblia y todas las predicaciones que hemos tenido están relacionadas con este bendito libro que Dios nos ha regalado. Y antes de que empecemos, quiero pedirle que ore conmigo. Oremos juntos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Queremos quitar de nuestra mente y nuestro corazón cualquier cosa que quiera distraernos, Señor. Queremos prestar nuestro oído y nuestro corazón a tu consejo, a tu palabra, Dios. Pedimos tu sabiduría, tu guía, Señor, y que tu Espíritu, Dios, nos hable hoy a través de tu consejo y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santiago capítulo 1. Y antes de que leamos, me parece importante darle un breve contexto. Tres aspectos muy importantes de esta carta específicamente, que me parecen muy relevantes para comprender el mensaje como un todo que tiene esta carta. Lo primero es que esta carta no tiene como objetivo principal adoctrinar en aspectos meramente teológicos, sino que más bien busca exhortar en asuntos prácticos. ¿Sí? Es decir, en situaciones cotidianas, cuando usted lee esta carta, se va a encontrar contrastes siempre, una comparación entre un lado y el otro lado, el que hace esto y el que no lo hace, como una forma de reflejar quién realmente está viviendo conforme a la palabra. Es tan así que de los 108 versículos que tiene esta carta, 54 de ellos son mandamientos. Es decir, la mitad de los versículos de la carta son exhortaciones, son mandamientos, son cosas que nos dicen haga o deje de hacer esto, haga aquello otro, porque eso refleja quiénes somos, ¿verdad? El segundo aspecto es que esta carta busca poner de manifiesto que la sabiduría no solamente consiste en la acumulación de conocimiento bíblico, no solamente es aprender mucho de la Biblia, no solamente es tener todos los conceptos y las reglas en la mente, porque eso tenían los fariseos, sino que es algo que se debe reflejar en mis acciones diarias. Yo puedo tener todo el conocimiento bíblico que quiera, pero si mis actos no lo reflejan, realmente yo no estoy viviendo eso que sé. Y es el claro ejemplo que vemos en los fariseos. Cuando Jesús le dice a la gente, ustedes hagan todo lo que ellos les dicen que hagan, pero no vivan como ellos viven. Qué duro eso. Y el tercer aspecto es que sus constantes contrastes o comparaciones entre polos opuestos tienen como objetivo ayudarnos a reconocer lo que realmente se aloja en nuestro corazón. Cuando yo me encuentro en las dos posiciones que nos plantea Santiago en toda su carta, entre el verdadero creyente y el que no lo es, entonces eso lo que me ayuda es a ver dónde estoy yo, de qué lado estoy. No por cuánto conocimiento tenga, sino por qué tan práctico estoy viviendo yo el Evangelio. ¿Qué tan realmente lo estoy aplicando en mi vida? Entonces, esas comparaciones, esos contrastes que comúnmente vamos a encontrar en esta carta, tienen como objetivo ayudarnos a reconocer lo que realmente se aloja en nuestro corazón. Es lo mismo que hacía Jesús cuando enseñaba, ir hasta adentro, ir hasta el corazón, ir más allá del mandamiento, de lo que estaba escrito y hacerle ver a la gente qué es lo que realmente hay en su corazón. De hecho, al comparar esta carta con el mensaje de Jesús del Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7, han encontrado 12 paralelismos entre los textos. Entonces, ¿cómo se parece la forma en la que Santiago enseña con la que Jesús enseñó en ese sermón, por ejemplo? Bien, dicho esto, ahora sí vamos a la lectura del capítulo 1. Vamos a empezar en el verso 17. Santiago 1, verso 17.
dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuche porque es muy importante también. Estos dos primeros marcan la pauta del por qué lo que sigue. Él, hablando del Padre, de su voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, es decir, lo que sigue depende de lo anterior. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva viene de Dios, todo don perfecto desciende de Dios, y porque Él, por su propia voluntad, por su deseo, por sus designios, nos hizo nacer, renacer, ser regenerados, nacer de nuevo, como quiera decirle, a través de, ¿qué dice ahí el verso 18? De su palabra de verdad, de la palabra de verdad. A través de ella nos hizo nacer de nuevo para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero, lea con atención, el más sin tilde quiere decir pero, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Otra vez, las obras hablan de lo que realmente somos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: acciones, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay algo que todos nosotros tenemos claros: las obras no definen quiénes somos nosotros. Las obras no traen salvación, eso lo sabemos bien. Sin embargo, son un reflejo de lo que somos, ¿verdad? ¿Han escuchado eso que dice, conocen las monjas, ¿verdad? ¿Han visto la ropa que usan las monjas? Lo que llaman el hábito, que es su vestimenta, que tiene un velo aquí y toda esa ropa. Dice, el hábito no hace a la monja, pero la identifica. El hábito no hace a la monja, pero la identifica. Nuestras obras no nos convierten en cristianos, pero nos identifican como tales. Nuestras obras no nos convierten en hijos de Dios, pero reflejan que somos hijos de Dios. Por eso Santiago después dice, muéstreme su fe sin obras y yo le mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Ve? Entonces, revisemos, analicemos, estudiemos este pasaje. Les dije que el verso 17 y 18 son la clave para comprender qué es lo que quieren decirnos los siguientes que leímos. Porque ahí está la esencia de lo que somos. Somos hombres y mujeres que Dios ha hecho renacer por su voluntad, pero para eso utilizó algo. ¿Qué utilizó? ¿Qué dice ahí el verso 18? La palabra de verdad. Sin la palabra de Dios es imposible
que nosotros seamos regenerados. Porque ella es la que nos muestra a Cristo. Porque ella es la que nos muestra quiénes somos nosotros. Porque ella es la que nos revela nuestra necesidad de Dios. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y el verso 17, todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Entonces, esas son dos verdades esenciales que necesitamos comprender. Ahora, verso 19, por esas dos cosas anteriores, es que debemos preocuparnos más por oír que por hablar. Porque a través de oír su palabra fue que conocimos a Cristo y fue que comprendimos la condición de nuestro corazón, de nuestra necesidad de parte de Dios. Y por eso dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Porque haber escuchado ese mensaje fue lo que nos hizo renacer, nacer de nuevo, ser regenerados. Por esto, porque hemos sido regenerados, porque hemos nacido de nuevo de parte de Dios, esa obra que Dios hizo en nosotros, por eso es que ahora estamos en la capacidad de hacer lo que ahora Santiago describe. De no solo oír, sino que tenemos la capacidad de poner por obra lo que nos enseña la Biblia. Porque somos personas regeneradas. Porque alguien que no ha nacido de nuevo, porque alguien que no ha sido regenerado, no puede vivir esto. No lo puede hacer. Porque no es una capacidad que el hombre tenga en sí mismo, sino que es algo que Dios pone en nosotros para que podamos vivir conforme a su palabra. Por eso, por mucho que, por ejemplo, yo me esfuerce por amar a mi esposa y cuidar de ella y tratarla bien, si yo no tengo a Cristo, eso se va a gastar un día. Porque si ella choca conmigo, yo tal vez la voy a amar mucho al principio, pero ya después de unos años de que me raspa la relación, si no está Dios ahí, enseñándome a amar a mi esposa de la forma en la que Él amó a su iglesia, entonces yo no voy a poder. Y es lo mismo con toda la palabra de Dios. Yo no tengo la capacidad de cumplir, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, si no es porque su Espíritu está en mí y me da esa capacidad de hacerlo. Porque he nacido de nuevo. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago aquí. Renacimos por su palabra y por eso hoy tenemos la capacidad de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. De nuevo, lo que Santiago no está diciendo es ponga todo su esfuerzo humano por convertirse en un hacedor de la palabra, sino que está poniendo un contraste para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón y nos demos cuenta si realmente ya renacimos por su palabra o no. Veo cuatro exhortaciones en estos versos. Verso 19, la primera exhortación: oír más de lo que hablo, escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. ¿Pero escuchar qué? La palabra de Dios. Porque de eso es lo que viene hablando el verso anterior. Su palabra nos hizo renacer. Escuche más y hable menos. Número 2, en el verso 21, dice: deseche toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cómo se hace eso? Con la tercera exhortación que está después de eso. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que les es dada. Yo no puedo desechar la inmundicia, la malicia, el pecado de mi corazón si yo no recibo con mansedumbre la palabra de Dios. Entonces, oír más y hablar menos. Oír la palabra, oírla más y hablar menos. Desechar la inmundicia
y la malicia. Y número 3, recibir con mansedumbre la palabra que me es enseñada, que es sembrada en mi corazón, que es puesta como una semilla. Y número 4, dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, pongan por obra la palabra. Póngala en acción. El camino del Señor no es una cuestión de conceptos, de teorías, de ideas, de pensamientos, de filosofías. Es una cuestión práctica. Se refleja. Le digo una cosa, es muy importante el conocimiento y es lo que nos revela la verdad. Pero usted puede ir al campo rural y se encuentra personas que ni siquiera saben leer, hermano. Y se parecen más a Jesús que la mayoría de nosotros. Y entienden de una forma que usted, pero ¿cómo ha llegado a comprender así el evangelio y la vida cristiana si ni siquiera leer sabe? Escuchan más de lo que hablan. No sabe leer, pero cuando oye la palabra de Dios, su oído está atento. Escuchan más de lo que hablan. Y puede que no pueda venir al libro y abrir la Biblia y encontrar un texto y predicar, pero su corazón y su mente tiene la palabra aquí. Y en su actuar, en su día a día, en sus relaciones con la gente, con su familia, ahí está la palabra. Porque el evangelio y la vida cristiana es un asunto práctico. Es un asunto práctico. Esa es la principal exhortación de Santiago en toda su carta. Es un asunto práctico. Nuestras acciones reflejan quiénes somos. La exhortación del verso 22 es: ponga por obra la palabra, no solamente la escuche. Y añade algo muy interesante. La frase después de decir, no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. El que oye la palabra y no vive la palabra, no pone en práctica la palabra, se engaña solo, se engaña a sí mismo. Aquí es donde el texto empieza a revelar lo que yo realmente llevo en mi corazón. Cuando yo escucho cada día que vengo a la iglesia, qué sé yo, la radio, la televisión, mensajes, predicaciones, escucho, pero si mi vida no refleja todo eso que yo escucho, yo puedo creer que porque yo paso escuchando predicaciones o porque paso escuchando música cristiana todo el día, eso me hace a mí cristiano. Pero si yo no reflejo eso en mi vida, en mis palabras, en las intenciones de mi corazón, en mi actuar con la gente, en mis relaciones de trabajo, de familia, yo lo que vivo es engañado. ¿No es eso lo que está diciendo Santiago? Yo vivo engañado, pensando que soy creyente, pero realmente no lo soy. Pensando que soy cristiano, pero realmente no lo soy. Mi vida no lo refleja. Es más, en el trabajo ni saben, seguro. Porque no se ve, no se nota. Aquí es donde empieza a decirme mis acciones, quién soy yo realmente. ¿Qué llevo yo en mi corazón? Dice Santiago, el que solo oye, pero no hace, está engañándose a sí mismo. Porque no soy capaz de actuar conforme a lo que aprendí o escuché. No tengo esa capacidad. Escuché y comprendí qué es lo correcto. Escuché la palabra de Dios y sé bien qué es lo que Dios espera de mí. Pero si en mí no está la capacidad de poner eso en obra, en acción, de reflejarlo en mi vida, entonces yo no he renacido. Entonces yo todavía no he nacido de nuevo. No tengo el Espíritu de Dios para que me ayude a poner por obra todo esto que estoy viendo y aprendiendo.
Oiga cómo lo dice la versión Dios habla hoy, los versos 23 y 24. Dice: el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida cómo es. Cuando yo soy expuesto a la palabra de Dios, cuando mis oídos están escuchando el mensaje, mi alma queda desnuda, ¿sabe? Eso es lo que hace la palabra, alumbrar donde hay tinieblas. Y mientras yo no haya escuchado la palabra de Dios, yo vivo en tinieblas. Mi entendimiento, mi mente está entenebrecida. Así lo describe Pablo en una de sus cartas. Pero cuando soy expuesto a la luz de la palabra, mi alma queda desnuda. Y muchas veces esa vergüenza, porque lo que la palabra hace es traerme vergüenza por mi condición. Esa vergüenza que me hace sentir la palabra cuando me muestra mis defectos, o sea, mis faltas, como mirarse en el espejo y ver algo que uno dice, no me gusta eso que veo ahí, pero me doy la vuelta y me voy. Es lo que muchas veces hacemos con la palabra. La palabra es como un espejo que nos muestra esto que vemos enfrente, quiénes somos realmente. Cuando yo me paro en un espejo, veo así como soy, como me veo, como luzco. Bueno, la Biblia hace eso, pero con el alma, con el corazón. Me enseña quién soy realmente. Me muestra lo que es feo de mí, mis defectos, que metafóricamente hablando viene a ser mi pecado, mis faltas, mi maldad, la que se aloja en mi corazón, mi egoísmo, la miseria moral en la que vivo y la miseria espiritual que llevo dentro. Entonces, cuando soy expuesto a la luz de la palabra y eso me hace sentir mal y me avergüenza por mi condición, muchas veces mejor me doy la vuelta y me voy porque no me gusta lo que vi. No me gusta lo que vi. Y no quiero que me recuerde que eso está feo. Esa exposición a la palabra a muchos les hace huir más bien y cerrar su corazón. Porque no quiero abandonar mi pecado. O porque no quiero mostrarme frágil, o porque no quiero renunciar a mi orgullo, que es lo que me va a hacer reconocer mi condición. Para yo reconocer, para yo pararme frente al espejo y decir, sí, tengo la nariz bien fea. Prefiero echarme un montón de maquillaje y mostrarle al mundo que no está tan fea, aunque yo sé que está fea. Y cuando la Biblia nos pone de frente la condición de nuestro corazón, a veces hacemos eso mismo, maquillamos un poquito, mi forma de actuar ahí parezco, pero realmente no soy. Intento por mis obras o por mi apariencia demostrar algo que dentro de mí yo sé que no soy. Cuando estoy frente a frente con el espejo, sé que no soy eso. Lo sé bien. Entonces, prefiero engañarme a mí mismo. Al ser solamente un oidor cada domingo, cada semana, cada vez que escucho música, escucho una predicación, diciéndome a mí mismo, engañándome a mí mismo, diciéndome que eso me hace un verdadero creyente. La verdad es que oír de esa forma me puede llenar de mucho conocimiento bíblico, pero mis conductas, mis acciones, gritarán y pondrán en evidencia lo que realmente yo alojo en mi corazón. Frente a frente con la palabra, yo sé bien quién soy, pero solo estando frente a ella, siendo expuesto a ella, solo así sé bien quién soy. Ahora, volvamos al texto, al verso 23 y 24, que es el que dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, y porque él se considera a sí mismo, dice el verso 24, y se va, y luego olvida cómo era.
Verso 25. Pero, aquí viene lo opuesto. Dice, pero lo opuesto a pararse frente al espejo, mirar rápido y salir corriendo, es lo que dice el verso 25. Es mirar ¿cómo? Atentamente. ¿Cómo tenemos que venir a la palabra de Dios? ¿Cómo debe estar nuestro oído cuando somos expuestos a la palabra de Dios? Atento. Atento. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo solo un oidor olvidadizo, sino hacedor de esta, este será bienaventurado, este será dichoso. Este sí disfrutará este camino. ¿Usted ha visto gente frustrada en el camino del Señor? Gente que le pesa mucho caminar con Dios. Gente que siente un martirio ser cristiano. ¿Los ha visto? Yo los he visto. Eso, yo le llamo a eso la esclavitud de la religiosidad. Le pesa mucho, no es libre. Es cansado. Lees, qué lindo ese verso que David dice, tus mandamientos no me son gravosos. Dice, no me pesa, no me pesa guardar la palabra de Dios, no me cansa, me deleito en ella, disfruto de ella. Pero para algunos es una carga pesada. Dice Santiago en este verso 25, lo opuesto a darse una rápida mirada en el espejo es quedarse frente a él atentamente. Porque así es como yo puedo ver aquello que ese espejo me está mostrando de mí mismo. Yo necesito estar frente a frente con mi realidad. Necesito estar frente a ella. La palabra me pone mi realidad en la cara. Me hace ver quién yo realmente soy. Me hace ver mi condición espiritual, me hace ver mi condición moral, pero esto yo solo lo logro estando, como dice el atento, mirando atentamente la ley de Dios. A veces no miramos a la ley de Dios, sino que miramos al lado para decir, yo no soy tan malo como este. Yo no merezco lo que merece aquel ladrón, violador, adúltero. ¿Cómo se parece al fariseo que fue a orar con el publicano, no? Señor, yo oro todos los días. Yo doy diezmos de todo lo que tengo. Yo hago esto. No soy como los hombres injustos, ladrones. Y para no seguir en la lista, dice, ni siquiera como este que está a la par mía, como este publicano. Dice, si no ha entendido, se lo voy a decir así literalmente. Ni como este publicano. En vez de ver la ley de Dios y ver el estándar de Dios que es mucho más alto, donde ninguno de nosotros puede ser justificado, claro, es mucho más fácil ver al lado y decir, yo tengo la nariz bien fea, pero no soy tan feo como él, como el de al lado. Es que no se trata de compararme con otros hombres imperfectos, se trata de mirar y estar frente a frente con la ley perfecta, como dice el verso 25, mirar atentamente la perfecta ley. Ella es la que me muestra bien quién soy. Es ella. Ahora, vayamos al segundo libro de Samuel, porque quiero que veamos esto con un ejemplo. El segundo libro de Samuel, capítulo 11. En realidad son los capítulos 11 y 12. No vamos a leer el texto porque es extenso, quiero resumir un poco la historia
y enfocarme en el ejemplo. Una de las cosas más hermosas que tiene la Biblia es que no oculta la sinceridad de los relatos. La Biblia no nos muestra hombres que no fallaron. La Biblia no nos muestra ejemplos de personas perfectas. Nos muestra las debilidades, nos muestra las faltas, las fallas que todos los hombres que amaron a Dios también cometieron. Y este relato que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, es una evidencia de eso. Es David, el rey David. Este relato nos habla de un hombre que caminaba en integridad y justicia. Nos habla de un hombre que tenía un nombre honorable. Nos habla de un hombre que amaba a Dios con sinceridad y fidelidad. Nos habla de un hombre cuyo corazón llegó a ser reconocido por el mismo Dios, no por ningún hombre ni por él. El mismo Dios reconoció en David, dijo, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Eso no lo dijo él, ni lo dijo ningún amigo, lo dijo Dios acerca de David. Pero ese mismo hombre honorable, justo, íntegro, que amaba a Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, en un momento dado se le derrumbó todo eso. Y es lo que encontramos en el relato del capítulo 11 de este segundo libro de Samuel. Cayendo en pecados terribles, con los que afectó a muchas personas, directa e indirectamente. Dejó una marca de violencia y vergüenza sobre sus generaciones futuras. ¿Qué pasa? David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahí empezó todo. Bueno, más atrás posiblemente, pero ahí se manifestó todo. Empieza diciendo el relato, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. ¿Dónde tenía que estar David, que era el rey? En la guerra. ¿Pero qué hizo? Dice, David se quedó en el palacio. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, empezó a ver lo que no tenía que ver. Por eso, ¿cómo hay que cuidarnos de los lugares donde estamos, no? Y mientras David está en su palacio, debiendo estar en ese momento en guerra con el pueblo, es cuando él mira a una mujer bañándose que se llama Betsabé, la desea, la codicia, y como es el rey y tiene poder de hacer lo que le dé la gana, la manda a llamar, la trae a su palacio, duerme con ella y a los días ella le manda la noticia de que está embarazada. Y no podía ser de nadie más que de él, porque el esposo de ella sí estaba en el lugar que tenía que estar, en la guerra. Urías estaba en la guerra, junto con todos los demás que estaban haciendo frente a las batallas que se acostumbraban en ese entonces. Entonces, David, aquel David del que hablamos hace un momento, ese gran hombre de Dios, empieza a caer en uno tras otro error y pecado. Y cuando él recibe esa noticia, se cree muy astuto y diseña un plan diabólico, maquiavélico, malévolo, y dice, bueno, ya está, vamos a arreglar esto. Mandamos a llamar a su esposo y lo manda a llamar a la guerra, le dice, tráiganme a Urías, y lo invita a su casa y le hace, como decimos, la mazaguá, ¿verdad? Le pela el diente, que usted sí que es un hombre honorable, venga, y lo emborracha, hermano. Le hace una fiesta, le da comida y vaya a su casa, duerma con su mujer. Le quería meter el gol a Urías, ¿vio? El hombre conforme al corazón de Dios, sí. El hombre que amaba a Dios. El hombre que escribió la mayoría de salmos que hoy leemos. Y este hombre, Urías,
Este sí era honorable. Dice, no hombre, ¿cómo yo voy a ir a dormir con mi mujer? Todo el pueblo está ya en la guerra peleando. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Eso no está bien. Eso no es correcto. Qué bofetada para el rey, ¿no? Qué lección tremenda le estaba dando Urías de integridad a David. Y como no quiso ir, nuevamente lo embriagó, lo enfiestó, y ni así Urías quiso ir. Y como no le salió el plan a David, viene otra terrible idea de David. Y se convierte en el actor intelectual del crimen de Urías. Y tiene el descaro de escribir una carta en la que está mandando a matar a este hombre y decirle, tome, se la puede llevar al general. Su sentencia de muerte iba en su mano, él ni sabía. David le escribe al general Joab y le dice, ponga a Urías al frente en lo más duro de la batalla y luego que todo el mundo se eche para atrás y que muera. Tan generoso él, le va a quitar el esposo a Betsabé para él luego venir y mostrarse como el hombre que tomó esa viuda y la recogió con su hijo, y esconder y tapar aquel pecado de adulterio que había cometido con ella. Pero tampoco le salió. Claro que Urías murió en batalla. Y él hizo esto, precisamente mandó a llamar a esta mujer, la llevó a su palacio, la hizo su esposa, pero su hijo murió. Ese hijo murió. Y dice el último versículo del capítulo 11, léalo ahí conmigo. Dice el verso 27. Pasado el luto de la esposa de Urías, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Y oiga estas palabras con las que termina. ¿Qué dice? Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó? Porque fue una tras otra, una mentira tras otra, un error tras otro, y cada vez era más desconocido el hombre de Dios. Tremenda caída tuvo David. Entonces, Dios envía a Natán, el profeta, y Natán le cuenta una historia a David donde le dice, bueno, un hombre venía ahí de camino, este hombre, leámoslo aquí en estos primeros versos, capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, aquí está la historia, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino que venía a visitar al hombre rico, y el hombre rico, que tenía tantas ovejas y vacas, no quiso tomar de las suyas. No quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar al caminante que había venido a él. No quería prepararle comidita con lo suyo, sino que tomó la oveja del hombre pobre, la única que tenía, y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se le salió a David la justicia que acostumbraba a tener. Se encendió el furor, la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vuelvan a ver, por esta, vive Jehová, vive Jehová, que el que hizo eso hay que matarlo, es un infeliz. ¿Cómo va a hacer eso? Es un desgraciado. Tiene todo allá y al que solo tiene una se la quita. Hay que matarlo.
¿Cómo sirve parafrasear a veces, verdad? ¿Cómo ilustra? Verso 6. Y no solo eso, tiene que pagarle 4 veces más esa cordera porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y dice el verso 7. Entonces Natán le dijo a David, yo no sé si Natán estaba enojado o estaba muerto de risa cuando le dijo esto. Eres tú. El desgraciado, el infeliz es usted. El que merece morir es usted, David. Tú eres aquel hombre. Y viene la sentencia. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y oiga este verso 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco, qué? La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué desechaste lo que Dios dijo? ¿Por qué tuviste en poco lo que Dios dijo? Esta historia nos muestra a un David frente a frente con la justicia de Dios. A un David que le fue puesto frente a su cara el espejo de la justicia de Dios, la perfecta ley de Dios. Y le hizo ver su condición. Siga leyendo conmigo, porque dice el verso 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual, aquí viene la vergüenza que él arrastró para sus generaciones. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá o se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Eso más adelante está ya cumplido. Puedes seguir leyendo esa carta, ese libro. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Frente a frente con su pecado. David frente a frente con la justicia de Dios. David frente a frente con el juicio que merecían sus actos. Así está David en este momento. Dios envía a un profeta y lo usa para ponerle en la cara su pecado. Para decirle, ¿qué le pasa? Mire lo que acaba de hacer. ¿Dónde está su corazón, David? Pero qué lindo lo que leemos en el verso que sigue. Entonces, verso 13, dijo David a Natán. Lea eso. ¿Qué dice? Pequé. Sí, tiene razón. Es cierto. El verso 13 nos deja ver el resultado de que un hombre se ha puesto frente a frente con la perfecta ley de Dios. ¿Cuál es el fruto de eso? El arrepentimiento. Pequé. Cuando la ley de Dios está frente a mí, me dice, es que esta es su condición, Héctor. Esta es su condición, así está su corazón. Usted no sabe, tal vez. Yo no sé qué pensaba David cuando estaba haciendo todas estas cosas. Yo no sé si a él algo le remordía la conciencia cuando estaba mandando a escribir esa carta para decir que maten al esposo de esta mujer. Yo no sé si él se sentía mal con eso. Pero cuando la ley de Dios vino frente a él, definitivamente se sintió mal, lo quebró.
Y David dice, no sé, fue como haber caído las escamas de sus ojos con las que estaba cegado, porque el pecado es así, nos ciega. Y cuando tiene frente a frente la ley de Dios, él se arrepiente y dice, yo pequé contra mi Dios. Pequé contra aquel a quien cantaba, pequé contra aquel a quien yo he amado, para quien he vivido, a quien he reconocido como el Dios de esta nación. Y viene el fruto de tener la ley frente a frente del hombre, el arrepentimiento. El maravilloso fruto de estar frente a la palabra. Sí se recibe, recuerda la tercera exhortación que decía, reciban con mansedumbre la palabra que les es enseñada. David era el rey, Natán era un profeta. David tenía todo el poder en su mano para decirle, ¿a usted qué le pasa hablándome a mí así? Y podía haberlo mandado a matar si quería, porque él tenía todo el poder. Pero este hombre le trae la palabra de Dios frente a él, y su actitud, lejos de ser repeler el mensaje, decirle, usted váyase, ¿qué le pasa? Recibe con humildad la corrección. Recibe con mansedumbre la palabra. Cuando eso hacemos con el mensaje, es cuando vemos este fruto del arrepentimiento. La oración que resulta de este momento, de este encuentro de David frente a frente con la palabra de Dios, de esta confrontación del hombre con la palabra, se registra en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Qué oración, hermano. Es una oración que deja en evidencia una actitud de arrepentimiento en el corazón. Quiero que vea algunas de las frases que evidencian esto. Salmo 51. Después de encontrarse cara a cara, frente a frente con la ley de Dios, con su condición, y reconocer su pecado al decir, sí, yo pequé contra Jehová. Salmo 51, escuche cómo empieza. Dice, ten piedad de mí. Ya solo eso empezó. Tenga piedad de mí. Ten piedad de mí quiere decir, yo sé que no lo merezco, pero tenga misericordia de mí. Yo sé que no debería ni siquiera pedir esto, pero ten piedad de mí. Oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía que Dios es un Dios misericordioso. Conforme a la multitud de tus piedades, oiga esta otra frase, borra ¿qué? Aquí está hablando de lo suyo, mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame, o sea, ¿cómo se sentía? Sucio. Lávame, no solo lávame, lávame más y más. No se sentía sucio, se sentía muy sucio. Bueno, no era para menos, ¿no? Mentira, adulterio, homicidio. Bueno, tenía comprada la cadena perpetua, ¿no? Y dice, lávame más y más de mi maldad. Otra, oiga cómo usa mis rebeliones, mi maldad. Verso 2, límpiame de mi pecado. Es que qué fácil es volver a ver al lado, ¿no? A los otros y empezar a echarle la culpa a otro. Pero cuando yo tengo frente a mí la ley de Dios, ella me está hablando de mí. Quien está frente a ese espejo soy yo. Me está mostrando lo que tengo yo. Mis faltas, mis pecados, mis errores, mi condición moral, mi condición espiritual. Me está hablando de mí. A veces cuando están predicando decimos, sí, amén. Al de al lado, sí, amén. Habla papá, dicen algunos, y está tirándole el que está detrás.
límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad. Verso 3, porque yo, esta palabra que sigue es muy importante, reconozco, acepto. Mire, esto es como sentarse en un juicio, como que a David lo hubieran llevado a un juicio y le trajeran su causa, mentira, engaño, ¿cómo le decimos a lo que quiso hacerle a Urías? Bueno, no sé, más desengaño, adulterio, homicidio culposo, traición, descaro, carebarro ese. Y sentado frente al juez, le pregunta el juez, ¿cómo se declara usted? Y David tenga que decir, culpable de todo. Sí, culpable de todo. Su sentencia ya la sabía posiblemente. Es más, él mismo la dio, hay que matarlo, merece morir. Se pegó un tiro en el pie, hermano, se puso la soga en el cuello. Pero, dice el verso 3, yo reconozco otra vez mis rebeliones. Sí, Señor, culpable de todo. Reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado, he hecho, otra vez en un tono personal, yo he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El verso 7. Purifícame, qué palabras, límpiame, lávame, purifícame. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 9, oiga que hermano, esconde tu rostro de mis pecados. Eso nos habla de una vergüenza tremenda, ¿no? De un dolor profundo. De sentirme tan mal que yo estoy diciéndole a Dios, mire, vuelva su mirada para otro lado, ni siquiera soporto que me vea como el publicano que decía, Dios se propicio a mí, que él ni siquiera levantaba su mirada porque decía, no soy digno. Y es lo que nos muestra David en este texto, esconde tu rostro de mis pecados. Como que si usted le estuviera debiendo plata a alguien y se lo encuentra de frente. Es así. Hay una deuda con Dios moral tremenda que tenemos nosotros. Y es lo que David comprendió aquí. Esconde tu rostro. Qué vergüenza ver al que yo le estoy debiendo plata. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Qué interesante oración, hermano, qué diferente a la oración de Saúl, su predecesor. Saúl le dice, sí, está bien que me quite todo esto, pero que yo no quede mal con la gente aquí, con el pueblo. Apariencia, hermano. David aquí no pide nada de eso. David hubiera podido decir, no, pues sí, pero no me quite el trono, pero es que, no le importa nada de eso. Dice, renueva un espíritu recto, no me eches delante de ti, no me quites tu santo espíritu, no te vayas, no me dejes. Eso es lo que él quería. Él en su casa, todo el salmo es precioso. Ya no sé cuántas veces yo he oído este salmo para encontrarme con mi condición y arrepentirme de mis pecados.
de cosas en las que tal vez he estado cayendo y necesito regresar y decirle: Dios, perdóname con estas expresiones que usa David en este salmo. Es precioso. Estar frente a frente con la palabra, mirando a ella, como dijo Santiago, atentamente, siempre traerá como fruto una actitud de arrepentimiento por mi condición y por mi pecado. Y el resultado de eso es una liberación de la culpa. David dijo: sí, Señor, culpable de todo. Y el juez dijo: ok, aunque usted merece la condena, queda absuelto de sus pecados, porque alguien pagó la fianza por usted. El fruto de ese arrepentimiento es ser libre de ese pecado que cargábamos. Es lo que dice Santiago en el verso 25 que leímos. Dice: la perfecta ley, la de la libertad. La ley que nos trae la libertad. El arrepentimiento produce ese fruto de libertad de parte del Señor a través de su perdón. Le invito a que en su casa lea el Salmo 32. David describe la condición de un corazón que no ha podido pedir perdón por su pecado. Usa frases como estas: mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. Está hablando de que dentro de él hay algo tan doloroso que siente que se está desgastando internamente. Se volvió se volvió en sequedades de verano mi verdor. Aquello que florecía, que era tan bonito, se está secando, se está marchitando. Yo me estoy muriendo por dentro, es lo que dice David. Mientras callé. Lea ese salmo, es precioso, el Salmo 32. Nunca dejemos de practicar este ejercicio en nuestra alma de arrepentimiento, de venir y estar frente a frente con la ley de Dios, de venir delante de Él y exponerme a esta luz que alumbre aquello que tal vez hay en tinieblas dentro de mí. Y el fruto siempre será el arrepentimiento y la libertad del pecado que me pesa, que me carga, que me acecha, dice el escritor de Hebreos, que me asedia, que me persigue, que no me deja en paz. Dice David: mi pecado está siempre delante de mí, es que no puedo obviarlo. Yo sé que fallé, yo sé que pequé, yo sé que hice algo en contra de Dios, siempre eso lo tengo en la cara, no me puedo olvidar de eso. Hasta que vengo en arrepentimiento y recibo el perdón que Dios me da a través de su gracia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos venir delante de ti una y otra vez, Señor. Gracias porque tú te complaces, Señor, en amar y en tener misericordia, porque eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Tu perfecta ley, Señor, la ley que trae libertad, enséñanos, Señor, a amar tu palabra, a exponernos constantemente a ella, Señor. En lo personal, en el plano íntimo, Dios, el sentarnos un día frente a ella, cada día, Señor, y deleitarnos en esa ley, y escuchar y ver tu voz en ella, Dios. Ver tu deseo, ver, Señor, el anhelo que tienes para con nosotros a través de tu palabra, Dios. Que tu palabra siempre sea, Señor, el fundamento de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, Dios. Que siempre sea ella nuestra guía, nuestro estandarte, nuestra bandera, Dios. Lo que llevemos siempre al frente y sea siempre lo que anhelemos y busquemos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.